en A Mi Manera. Bueno, son las 5:28. El tema central del país tiene que ver con Venezuela, donde suspende oficina del alto comisionado de la ONU y pide al personal el personal abandonar el país. Lo cierto es, para dar un resumen rápidamente, en 2019, desde octubre del 2019, la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela presta una asistencia técnica y está supervisando la situación de los derechos humanos en el país, con el objetivo de esclarecer y sin duda darle un seguimiento constante a todo lo que se ha denunciado internacionalmente. Pero ¿qué pasó? El canciller Iván Gil el día de hoy anunció que el gobierno suspende las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría y bueno, dicha oficina le dio 72 horas para que su personal abandonara el país. Según el canciller Iván Gil, esta oficina ha tenido y ha violado el acuerdo que se firmó en el que está establecido que no se pueden inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela. Y en eso fue muy enfático. Tenemos en línea al ex representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay, para que nos dé, bueno, primero su apreciación sobre esta decisión y sobre ambas posturas, ¿no? Hasta qué punto también esta oficina puede, sí, comunicar asuntos internos o tomar la acción de dar su opinión sobre asuntos internos del país, y la postura del gobierno de Venezuela en suspender esta oficina y que abandonen en 72 horas el personal del país. Bienvenido, Milos. Luis Olavarrieta, El Escandal. Luis, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. Bueno, es una situación realmente penosa la que estamos viviendo, porque la diplomacia es el arte y es la ciencia de establecer relaciones con los países y con los organismos internacionales. Suspender las actividades de la oficina técnica acordada entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la alta comisionada de Naciones Unidas es cumplir todo el mecanismo institucional de la ONU. No es como un menú de un restaurante que tú dices yo quiero esto, sino que una vez que se logró el acuerdo para que pueda esta misión venir a Venezuela, precisamente a solicitud que se le hizo a la alta comisionada. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Derechos Humanos se presentaron una serie de situaciones, resoluciones que destacaban la violación de los derechos humanos. Entonces, esta Oficina de Derechos Humanos de la ONU fue establecida como una asistencia técnica de monitoreo, de presentación de informes, según lo dispuesto en sus reglamentos del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, no es unilateral, no es un consejo para el canciller o para el gobierno, sino que ellos cumplen una serie de funciones, al igual que en los 192 países que son acordados. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el inicio el gobierno era muy reacio a permitir ningún tipo de observación, sobre todo en materia de derechos humanos. Pero últimamente, frente a las acciones que se han hecho sobre todo en Ginebra, que es la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, llegaron al acuerdo. Pero para ellos cumplir, no solamente están obligados a un mecanismo de análisis de los casos individuales, sino que tienen también que llevar adelante el contacto, por supuesto, de recomendarle al gobierno la promoción, protección de los derechos humanos, pero también en su mandato está el contacto con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de los procesos que les permita a ellos ver la situación y proponer un mecanismo en base a lo que se acuerda en el Consejo de Derechos Humanos. De manera que estas herramientas, estos asesoramientos, estos mecanismos están escritos en todo lo que es el rol de ellos. Llama también la atención la contradicción. El canciller dice que revisará en 30 días la carta de entendimiento. Es que no sabe qué es lo que se establece en la carta de entendimiento. Necesitan 30 días, o sea, después de la expulsión es como dispara primero y averigua después. Ya estos funcionarios han sido expulsados, tienen 72 horas para retirarse, que es una situación muy grave, que se parece mucho a unas acciones diplomáticas como la de declarar personas no gratas a 440 eurodiputados, todo el espectro político europeo, o las poco diplomáticas comunicaciones al gobierno de Canadá y al gobierno y al presidente del Uruguay. De manera que yo creo que una de las cosas importantes que habría que hacer
es bajar los decibeles de la diplomacia actual y entender que la diplomacia no es un capricho de lo que un gobierno de turno pueda esperar, sino cumplir con los acuerdos y con la metodología, y menos insultar a las Naciones Unidas, decir que es un organismo colonialista. Por favor, las Naciones Unidas es uno de los artífices de la descolonización y lo demuestra la presencia de 192 países que forman parte de la ONU. Es realmente una situación preocupante el que se tomen estas decisiones que no dejan muy bien parado al país y que ciertamente redundarán en situaciones peores, porque ellos presentarán un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre esta situación y no sabemos cuál va a ser la reacción en ese momento. Iba exactamente esa pregunta, los saludos, señor Alcalay. La reacción y el papel de la comunidad internacional. ¿Qué tipo de respuesta o acción esperaría de la comunidad internacional, incluidas como, por ejemplo, la Unión Europea y los Estados Unidos, que principalmente están siguiendo muy de cerca el tema? Sí, bueno, yo diría que ellos son miembros, muchos de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos son miembros del Consejo de Derechos Humanos, se renuevan y se designan nuevos instrumentos, pero hay que recordar que también tienen posibilidades de actuación. Por ejemplo, el alto comisionado Hussein, frente a las decisiones que adoptó y que se presentaron en los informes del 2017 y 2018, en base al mandato global, que todos los países tienen que, no es Venezuela, son todos los países que tienen que presentar ante la Comisión la situación de los derechos humanos, vio que era necesario elevarlo a la Corte Penal Internacional. Y buena parte de estas conclusiones han en buena medida llevado a lo que la Corte Penal Internacional está haciendo. Por otra parte, hay toda una posición que estos países llevan a nivel multilateral y posiblemente también habrán reacciones a nivel bilateral, porque estos funcionarios internacionales de la oficina técnica, representan a diversos países del arco iris que forma parte de la ONU. O sea que yo diría que es una torpeza, es una falta de conocimiento de las reglas del juego diplomática. Sí, cómo no, son comunicados altisonantes, suspendemos y les damos 72 horas. Eso no es el lenguaje que llevó a que la alta comisionada Michelle Bachelet accediera a la solicitud del gobierno bolivariano a que viniera una comisión, pero no a hacer lo que diga el fiscal o el comisionado de derechos humanos, sino hacer el trabajo que el mandato de la alta comisionada le da en sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos. Sí, para poner un poco en contexto, señor Alcalay, la molestia se generó luego de que las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, veían con preocupación la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, en Venezuela. Y ellos califican el paradero, más allá de lo desconocido que era para el momento, lo constituían como una desaparición forzada. Inmediatamente, hoy vimos cómo el señor Iván Gil les dio 72 horas, pero un comunicado hoy de la ONU dicen que, están conversando con actores para bajar un poco la presión, y quiero centrarme ahí. Estas 72 horas es como un margen que tienen para retractarse, para poder generar unas nuevas comunicaciones. ¿Cómo se maneja esta tensión cuando se marca tan puntualmente un periodo de tiempo? Mira, es muy difícil decir, porque esto es como una serie de medidas de un prestidigitador. Cuando tú le das 72 horas al funcionario para dejar el país, es para dejar el país, no para negociar si se queda o no. Eso es una decisión ejecutiva en la que estos funcionarios tienen que hacer sus maletas, dejar a sus hijos en las escuelas y salir, porque es una orden, no de negociación. Lo que sí hay, que es un absurdo, que dice que se van a tomar 30 días para estudiar la carta de entendimiento. Entonces, tú no puedes tomar una decisión, como te decía antes, dispara primero y averigua después. Es que ese documento no hubiera sido importante que lo leyeran, lo estudiaran y lo destacaran antes de tomar esa medida. Es lo que cualquier diplomacia sensata haría. Entonces, el tema de la posición técnica es observar la situación de los derechos humanos. Y están obligados, porque parte del acuerdo
es el que ellos tengan la visión de qué es lo que sucede en el campo de la violación de derechos humanos, y en ese sentido, evidentemente, es público y notorio que después de la detención del día 9, el día 10 no hubo ninguna información, el día 11 no hubo información, el abogado recurrió a una serie de centros y tampoco le dieron. Bueno, el fiscal sí sabía, pero el problema no es que el fiscal sepa dónde estaban la señora Rocío San Miguel, sino que la defensa tiene que haber tenido contacto, y los familiares también, con Rocío San Miguel para la defensa de su caso. Entonces, ellos al destacar esta situación, lo sensato es dar una respuesta, es decir, toda presencia de organismos internacionales tiene que cumplir su papel. Y el papel del gobierno es dar argumentos de que sí se cumplieron, que el abogado sí sabía dónde estaba detenida, que sí había el debido proceso, pero eso lo puede decir sin necesidad de utilizar esta diplomacia de carritos chocones, sí, para que no nos deja muy bien parados, lamentablemente. Yo creo que deberían algunos de los asesores del canciller recurrir a la diplomacia profesional, recurrir a los textos del protocolo internacional y leer antes los acuerdos con los cuales se ha comprometido, porque si no, realmente el papel que podemos tener no es el más favorable. Bueno, gracias, señor Milo, por atendernos. Conversamos con Milos Alcalay, ex representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Hablamos sobre que Venezuela suspende oficina del alto comisionado de la ONU y pide a su personal abandonar el país en las próximas 72 horas. Buenas tardes, señor Alcalay. Luis, muy claro. Buenas tardes, Alex. Muy claro. Bueno, interesante, ¿no? Interesante. Además, muy objetivo. Bueno, el presidente tiene mucha experiencia, ¿no? Como canciller, que bueno, fue embajador de nuestro país. Yo creo que hay un tema en varias oportunidades, y yo creo que también debe estar muy, bueno, por supuesto que está al tanto, ¿no? Pero debe estar muy inmiscuido en todas esas decisiones que se tomaron. Yo creo que hay un punto interesante en todo su discurso que han perdido. Y yo creo que sí, bueno, hasta los ciudadanos lo hemos perdido porque, bueno, sin duda tenemos la referencia obligada de los líderes, de los entes que están en estos cargos, que es la diplomacia. Él lo dijo como 6 veces. Esos cargos son para entender que hay que ser diplomático, ¿okay? Que uno no puede venir con un carrito chocón a venir a chocar y a contradecir constantemente las cosas con que uno esté de acuerdo, sino buscar la forma de que haya un mejor entendimiento. Eso es lo que necesita el país de todo aspecto. Entendimiento desde los sectores sociales, desde el sector ciudadano, desde el sector oposición y gobierno. ¿Se podrá? Seguiremos en esta difícil... Que tampoco no ayuda que estemos en un año electoral. Y con muchas tensiones. Eso todavía acelera. Yo creo sanciones. Que la tensión sí. está muy delicada. Y eso, por supuesto, yo creo que no ayuda para tomarse decisiones. Pero bueno, yo creo que espero y deseamos todos que tome cartas al asunto toda la Cancillería para que podamos llegar a un buen fin con este tema que es tan delicado a nivel internacional. Y sobre todo, yo me refiero también a las ayudas internacionales, ¿no? Y a toda la cooperación internacional, y que pueda llegar a un buen destino, porque al final estamos todos en el mismo barco. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Interesantísimo, Candal. Bueno, este tema hubiésemos querido debatirlo mucho más tiempo, pero los tiempos de radio son cortos y sabemos que tenemos que manejarlo con mucha mesura. Vamos a despedir esta primera hora. No, vamos a ir con publicidad. Vamos con música. Me cansé. ¿Te cansé de Zoe Gattuso. No es que me cansé de Olavarrieta. Me cansé de